Buenos días, mis queridos hermanos. Un feliz y bendecido sábado para todos los aquí presentes y los que nos están escuchando a través de las 3 plataformas. La lectura bíblica en esta mañana se encuentra en Lucas 10:26. Lucas 10:20. Y dice la palabra de Dios: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Ahora vamos a tener unas palabras de oración para hablar con nuestro amante Padre Celestial. Todo el que pueda arrodillarse, yo no me puedo arrodillar. Vamos a estar orando. Recuerden orar por esta libreta de peticiones, hermanos. Aquí están puestas las cosas más importantes de nuestros corazones, todas las peticiones de los hermanos. Y no solo oremos hoy por ellas, sino mantengámonos en el resto de la semana orando en nuestros hogares por esta libreta. Amén. Inclinemos nuestros rostros por orar. Bendito y Padre amoroso que moras en lo alto del cielo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Gracias por este día de sábado, día que tú apartaste para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias por tu amor inmensurable hacia cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu plan de redención y porque diste a tu único Hijo que murió en la cruz para darnos vida eterna y salvación. Te imploramos en esta hora que perdones nuestras faltas y nuestros pecados y que nos ayudes a estar en comunión contigo, Señor. Vístenos de tu justicia, Padre, porque solo así vamos a ser salvos. Ayúdanos a cada día a caminar contigo. Sé en esta mañana, Señor, con esta libreta de peticiones. Tú sabes, Padre, los anhelos más profundos de nuestros corazones, pues aún tienes contado nuestros cabellos. Tú sabes los problemas y las necesidades que tenemos, también nuestras alegrías y tristezas. Sé propicio con cada una de las peticiones, Señor, y obra según sea tu santa y divina voluntad en nuestras vidas. También te pedimos, Señor, por los diezmos y las ofrendas que se han recogido en esta mañana, que sirvan, Señor, para predicar tu obra y tu evangelio en el mundo entero. Bendice de forma especial al predicador, Señor. Utilízalo como instrumento útil en tus manos y que él abre palabras tuyas, Señor, palabras de vida, para vida y vida eterna, Señor, para cada uno de nosotros, y que nosotros seamos receptivos al mensaje que tú nos envías, Padre Santo. Quédate con nosotros desde ahora y para siempre, porque te lo imploramos en el dulce y sagrado nombre y por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén, y amén. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. El Señor les bendiga grandemente. Les doy la bienvenida a esta humilde casa de oración. Hoy día del Señor es un día muy especial para nosotros. Es un día que conmemoramos la creación de este mundo. Sabemos que el verdadero Dios es nuestro Creador, Jehová de los ejércitos, y a Él tenemos que adorar en su día santo. También conmemoramos nuestra redención a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más, y también le doy la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están sintonizando a través de la distancia. Recuerden que salimos en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, y todos los sábados a las 11 o un poquito después de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, por 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Esas son las 3 plataformas de nuestra iglesia. Siempre le hacemos el llamado a cada uno de ustedes para que ustedes compartan estas plataformas para que otras personas también conozcan de estas verdades que se predican en esta iglesia. Así que hoy vamos a estudiar un tema muy, pero muy interesante. Cuando yo estaba preparando este estudio, me puso a meditar mucho la palabra del Señor y verdaderamente
nosotros necesitamos entender este mensaje de hoy. Hoy va a ser una continuación de una serie que empecé hace un par de semanas atrás, basada en el capítulo 12 del libro de Daniel. Hoy va a ser el tema número 2. Ahí en el canal, en el Heraldo del Tercer Ángel, va a aparecer un archivo, ya lo tenemos hecho. El archivo dice serie Daniel capítulo 12. Si usted no ha visto el tema número 1, usted puede entrar ahí al canal, vaya al encasillado que dice listas o playlist y busque ahí esa serie o ese archivo. Cuando termine este tema de hoy, estaremos colocando este tema ahí en ese archivo. Entonces, volviendo al versículo de introducción que se leyó la hermana Lázara, en Lucas capítulo 10, versículo 20, son palabras de Jesús, son palabras muy importantes que a veces podemos tender a no considerarlas detenidamente. Jesús cuando envió a los 70, ¿recuerdan cuando Jesús envió a los 70 a predicar el Evangelio? Era otro grupo diferente a los discípulos, a los 12 apóstoles. Les dice, cuando ellos regresaron de esa misión de obra misionera, ellos venían regocijados, contentos, felices, porque estaban haciendo muchas obras en el nombre de Cristo Jesús. Habían sacado inclusive demonios en el nombre de Jesús. Pero cuando ellos vinieron y le dieron ese informe misionero a Cristo, Jesús les respondió en el versículo 20, palabras muy importantes. Hoy vamos a hablar de este mensaje titulado El libro de la vida. Yo sé que tal vez usted ha estudiado este mensaje anteriormente, lo ha estudiado en sus Biblias, ha hecho en sus estudios personales, tal vez ha estudiado lo que significa el libro de la vida, tal vez lo ha escuchado de otros predicadores. Jesús les dice a esos 70, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Es importante que tu nombre y mi nombre esté escrito en el cielo o no? ¿Qué ustedes creen? Muy bien, en el libro correcto, dice la hermana Sabrina. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 12, abramos nuestras Biblias. Yo sé que ustedes traen sus libretas, traen sus cuadernos, y es bueno porque es bueno apuntar, porque así pues durante la semana nosotros repasamos de nuevo estos textos bíblicos. Daniel capítulo 12 es un capítulo muy interesante. Vamos a leer una declaración que escribió la sierva del Señor basado en este capítulo 12 del libro de Daniel. Por eso nos hemos dado la tarea de ir estudiando poco a poco este capítulo 12 de Daniel. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. De eso estuvimos hablando en el tema número 1. ¿Quién es Miguel en la Biblia, verdad? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué significa levantarse? ¿Y será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, o liberado, dicen en otras versiones, todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. Entonces, viene un tiempo de angustia, no vamos a hablar del tiempo de angustia en esta hora, eso va a ser en otro tema futuro con el favor del Señor, pero los que van a ser liberados en ese tiempo de angustia que va a venir sobre el pueblo de Dios en esta tierra, solamente van a ser liberados los que se encuentren escritos en el libro. ¿En cuál libro? Usted se estará preguntando. Bueno, eso lo estudiamos en el tema pasado, pero vamos a leer la cita nuevamente en esta hora para así refrescar las mentes y tal vez para beneficio de los que no estuvieron aquí presentes cuando se presentó ese mensaje. Yo sé que ustedes tienen un librito en sus hogares que se llama Evento de los Últimos Días. ¿Lo tienen ese libro? ¿Lo tienen? Yo creo que casi todos lo tenemos, ¿verdad? En la página 15 de ese libro, en el capítulo 1, bajo el título La última crisis de la tierra, un capítulo muy interesante, dice esta declaración, es bien cortita, dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. ¿Cuál capítulo? 12. Leamos y estudiemos, no solamente leerlo, estudiarlo, o sea, escudriñarlo. Y dice, es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin.
interesante pensamiento, ¿no les parece? O sea, en el capítulo 12 del libro de Daniel hay muchas verdades que están allí y necesitamos estudiarlas como iglesia, como individuos, cada una de ellas, para poder entender y comprender el mensaje que Dios tiene allí en ese capítulo y así prepararnos mejor para el tiempo del fin, los tiempos que se avecinan, y uno de ellos es el tiempo de angustia. Muy bien. La liberación del pueblo de Dios, de acuerdo a Daniel 12:1, será para aquellos que estén escritos en el libro de la vida. Es el registro de todos los redimidos. En el libro de la vida están todos los nombres de aquellos que fueron redimidos por medio de la sangre del Cordero y cuyos pecados han sido borrados de los libros del cielo. Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo ahora en el lugar santísimo del santuario celestial, el juicio investigador. Mucha gente no predican del juicio, muchos ministros o pastores no les gusta predicar del juicio investigador porque creen de que el juicio investigador es un mensaje de condenación, es un mensaje para meterle miedo a la gente. Así me decía un pastor allá en New Jersey hace muchos años atrás. No prediquen esos temas, porque eso le mete miedo a la gente. Pero es que no entendemos. Cuando un pastor o un ministro toma esa posición es porque no entiende el mensaje del juicio investigador. Porque el juicio investigador es la piedra angular del mensaje del primer ángel, ¿o no? Temed a Dios y dale ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. O sea, ahí está en el mensaje del primer ángel. Entonces, ¿por qué no vamos a predicar ese mensaje al mundo si está en el mensaje del primer ángel? Entonces, las personas que toman esa posición aún dentro de nuestra propia iglesia es porque no entienden el mensaje del juicio investigador. Entonces, queridos hermanos y hermanas, para que tu nombre y mi nombre permanezca en el libro de la vida, nuestros nombres tienen que haber sido, nuestros caracteres tienen que haber sido, número uno, redimidos, o sea, rescatados del pecado a través de la sangre de Cristo, y nuestros pecados tienen que haber sido borrados. ¿Saben lo que significa eso? ¿Borrados? ¿O no sabemos todavía? Eso se ha predicado por más de 20 años en esta iglesia, ¿no, hermano Fran? ¿Verdad que sí? O sea, no hay excusa para decir que yo no lo sé. Cuando la obra del juicio investigador haya concluido, ahí es donde va a venir el tiempo de angustia, cuando se cierra la gracia en el cielo, no hay más intercesor, no va a haber más perdón para ningún ser humano en esta tierra. Cuando eso ocurra, se cierra el tiempo de gracia, o sea, el tiempo de prueba. Así me gusta más en inglés, porque en los escritos de Elena G. White en español dice el tiempo de gracia, pero cuando usted lee esa misma frase en inglés, dice probation time, o sea, tiempo de prueba, porque cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un tiempo de prueba. Y se nos puede cerrar en cualquier momento, ¿sabían ustedes eso? No pensemos que porque somos jóvenes tenemos una vida por delante. Los jóvenes también se mueren. Y dice, cuando la obra del juicio investigador haya concluido, se cierra el tiempo de gracia, o sea, el tiempo de prueba, y los nombres de los apóstatas han sido ¿qué? O van a ser borrados, o fueron borrados del libro de la vida, para que sean libertados todos los que se hayan escritos en el libro. O sea, los nombres de los fieles van a permanecer escritos en el libro de la vida, pero los apóstatas, los que apostataron de la verdad o los que rechazaron el mensaje de misericordia de Dios, serán borrados del libro de la vida. Voy a leer una cita del Conflicto de los Siglos. Ustedes tienen ese libro en sus hogares. Asumo que usted ha leído este capítulo muchas veces. Yo lo he leído yo no sé ni cuántas veces. Uno de mis capítulos favoritos del libro El Conflicto de los Siglos, pero si usted no ha leído ese capítulo, yo le exhorto a que lo lea. Es el capítulo 29 en nuestros libros en español, titulado El Juicio Investigador. Por favor, hermanos y hermanas, hagan un esfuerzo por leerlo esta tarde. Dice, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Repito, El Conflicto de los Siglos, página 534 y 537.
bajo el título El juicio investigador, capítulo 29 en nuestros libros. Dice: Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Ya lo leímos, Daniel 12:1. Y Juan dice en el Apocalipsis que solo, oigan bien, entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis 21:27. Entonces, es importante, hermanos y hermanas, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿sí o no? Solo van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén un día, solo los que estén escritos en el libro de la vida. No en los libros de la iglesia. Es importante que usted esté escrito en el libro de la vida, porque muchos hoy se preocupan más por estar escrito en los libros de las iglesias que no en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que Daniel, dice ella, que leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, porque es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Y hoy vamos a entender y comprender por qué es importante que su nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida, y cómo saber si su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Termino la declaración. En el juicio, ¿en cuál juicio? ¿Cuándo comenzó ese juicio, hermano Juan Carlos? 1844, ¿verdad? Al final de la profecía de Daniel 8:14. En el juicio cada nombre es mencionado. Cada nombre es mencionado. ¿Sabían ustedes? No algunos nombres. Todos los nombres de los que estamos aquí presentes, sentados escuchando este mensaje hoy, va a ser mencionado un día en el día del juicio. Todos. Cada caso cuidadosamente investigado. O sea, nosotros no nos vamos a poder esconder de Dios, como estábamos estudiando hoy en la lección. Adán y Eva trataron de esconderse de la presencia de Dios. En el día del juicio nadie se va a poder esconder de Dios. Dice, habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso, oigan bien esta parte, hermanos, esto es bien importante. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, oigan bien, dos cosas, arrepentimiento y perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Eso es lo que la Biblia habla del pecado imperdonable. Por eso es que mucha gente cuestiona eso. Pero ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Porque Dios perdona todos los pecados. Bueno, así es sencillo. El pecado imperdonable es el pecado no arrepentido. Y Dios no puede perdonar a un pecador que no se arrepiente. Dice, vuelvo y repito, en caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Es triste esto, es terrible, esto es una advertencia. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. ¿Se recuerdan la historia de Moisés cuando el becerro de oro en el desierto? Que el pueblo de Israel apostató y levantó ese becerro de oro. Vamos a hacer un poco de historia bíblica. Yo sé que ustedes conocen esa historia, pero es bueno volver a repasar esos textos. Acompáñenme en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. El segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 32. Sabemos que Moisés subió al monte a recibir el pacto de Jehová con su pueblo, pero aparentemente hubo una tardanza. Y Moisés no bajaba del monte. Ahí fue cuando el pueblo de Israel se le acercó a Aarón y le dijo, haznos dioses para que adoremos, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, ellos decían que Moisés, pero el que los había sacado de Egipto fue el brazo poderoso de Jehová. Haznos dioses porque este Moisés, quien nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y sabemos toda la historia, lo que hizo este hombre, Aarón, hermano de Moisés. Pero vamos a leer Éxodo 32, versículos 25 al 29. Esto toma lugar
cuando Moisés baja del monte y ve este cuadro, ve este desenfreno del pueblo de Israel. Repito, Éxodo 32, 25. Síganme en sus Biblias si son tan amables, por favor. Dice Éxodo 32, 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, o sea, la misericordia de Dios con Aarón era para haberle quitado la vida, porque era el sumo sacerdote, hermanos y hermanas. Porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Versículo 26 de Éxodo 32. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, o sea, la tribu de Leví. La tribu de Leví fue la única tribu que no apostató de la verdad, que no adoró el becerro de oro que había levantado Aarón por presión del pueblo de Israel en ese entonces. Versículo 27 de Éxodo 32. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Tremenda sentencia. ¿Y qué hicieron los de la tribu de Leví? Ay, no, Señor, yo no voy a hacer esto. Versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Hermanos, Dios va a tener un pueblo en esta tierra en el tiempo del fin, que se va a mantener firme y fiel a su palabra, no importa las consecuencias. Entonces, dice el versículo 29 de Éxodo 32, Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, le dijo a los levitas, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Este es el cuadro. Dios quería destruir prácticamente al pueblo de Israel por este gran pecado que había cometido. Pero vamos a cortar la historia, porque yo sé que usted ha leído esos textos muchas veces, allí mismo en Éxodo 32, y leamos los versículos del 30 al 33, por favor. Éxodo 32, 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, mire lo que le pidió Moisés a Jehová. Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ¿qué le dijo? Ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, ¿qué le pidió Moisés a Jehová, queridos hermanos y hermanas? Que lo borrara, que lo sacara del libro. ¿Y qué dice el versículo 33? Escuchemos las palabras de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré, o sea, borraré o eliminaré yo de mi libro. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, aquí podemos ver las pautas. Porque muchos hoy viven en angustia cuando vienen a las iglesias. ¿Y qué pasa si yo vengo aquí a la iglesia cada sábado y yo allá, mi nombre ya tiene una X? Si yo estoy obedeciendo, hermanos y hermanas, a Dios, su palabra y sus mandamientos, mi nombre permanece escrito en el libro de la vida. Eso está garantizado. Aquí lo estamos leyendo en la palabra del Señor. Jehová dijo: al que pecare contra mí, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. 1 Juan 3:4. A ese yo voy a borrar yo de mi libro. Mientras tú y yo, por la gracia de Cristo Jesús obrando en nuestros corazones, estemos obedeciendo la palabra de Dios en nuestras vidas, obedeciendo sus mandamientos, tengamos la seguridad de que nuestros nombres van a permanecer escritos en el libro de la vida. Leamos este pensamiento en el libro Patriarcas y Profetas, basado en estas dos historias que leímos, o en estas dos porciones de la Escritura. Escuchen bien, Patriarcas y Profetas, página 336 y 337, dice lo siguiente: en la oración de Moisés,
se dirige nuestra atención a los registros celestiales en los cuales están inscritos los nombres de todos los seres humanos. Y sus acciones, sean buenas o malas, están anotadas fielmente. Sabemos que hay 3 libros en el cielo. Está el libro de la vida, está el libro de los pecados y está el libro de memorias. Todo eso lo hemos estudiado aquí en esta iglesia. El libro de la vida, oigan bien, contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Si alguno de estos se aparta de él, o sea, se aparta del servicio de Dios, oigan bien, esto es tremendo, queridos hermanos y hermanas, por eso tenemos que gemir y clamar a Dios para que Dios nos ayude a no apartarnos nunca de sus caminos. Dice, si alguno de estos se aparta de él y mediante una obstinada persistencia en el pecado se endurece finalmente contra las influencias del Espíritu Santo, sus nombres serán borrados del libro de la vida en el día del juicio y serán entregados a la destrucción. Por eso es que tenemos que orar por nuestros hijos que se han apartado del mensaje, por así decirlo. Por nuestros familiares, hermanos que antes militaban en este mensaje, que hoy están en el mundo. Y ese corazón, hermanos y hermanas, se va endureciendo cada día más. Ya no oye la voz de Dios a través del Espíritu Santo, como en el caso de Saúl. Y finalmente, ¿qué hace el Señor? El Señor borra su nombre del libro de la vida. ¿Y qué viene como producto de eso? Viene que será entregado a la destrucción. Esto es muy triste, hermanos y hermanas. Por eso es que tenemos que estar orando, clamando a Dios día y noche. Número 1, para que Dios nos ayude a mantenernos fieles a su palabra, a no apartarnos de este mensaje que hemos conocido, del Evangelio. Y número 2, a orar día y noche por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas, por nuestros seres queridos que una vez militaron en estos caminos y que hoy por hoy no están caminando con el Señor. O también por nuestros familiares inconversos que no quieren todavía tomar la decisión de entregar su vida a Jesús. Noten cómo termina el pensamiento. Moisés comprendía cuán terrible sería la suerte del pecador. Sin embargo, si el pueblo de Israel iba a ser rechazado por el Señor, él deseaba que su nombre también fuese borrado con el de ellos. No podía soportar que los juicios de Dios cayeran sobre aquellos a quienes tan bondadosamente había liberado. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús prefirió soportar la ira de Dios antes que dejar perder la raza humana. Por eso es que tenemos que agradecerle a Jesús, un Salvador maravilloso. Tenemos que agradecerle día y noche por su amor y su misericordia. ¿Sabías tú que Jesús vino ¿a qué? A salvarnos de la segunda muerte. Por eso vemos a Jesús en Getsemaní. ¿Por qué en el deseado de toda la gente, yo les he recomendado que lean ese capítulo, Getsemaní? ¿Por qué la mensajera del Señor dice ahí que nuestra salvación, me gusta más la versión en inglés que en español? En español dice nuestra salvación pendía de un hilo, pero cuando usted lee la versión en inglés original, dice que nuestra salvación estaba en la balanza, en Getsemaní, no en el Calvario, en Getsemaní. ¿Por qué? Porque Jesús creyó que por el pecado, Él iba a quedar separado eternamente de su Padre. Por la carga del pecado de la raza humana. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Amén. En la Biblia es mencionado en varios textos, no en muchos, el libro de la vida. Vamos a leer unos cuantos textos. Yo les pido que me acompañen en sus Biblias, por favor, para que así no nos vaya a entrar el sueño. El sueño siempre nos quiere entrar y el enemigo siempre quiere que nos distraigamos y que nos dé sueño para que este mensaje no lo entendamos. Vamos al libro de Filipenses, por favor. El libro de Filipenses, el capítulo 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El Filipenses está después de Efesios. Filipenses capítulo 4. Está primero Gálatas, Efesios y después está Filipenses. Filipenses 4:3.
Leamos juntos, por favor. Dice Pablo, hablándole a los filipenses: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué maravilloso, hermano y hermana, que tu nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Por eso Jesús dijo en el principio, la lectura bíblica que tuvimos, cuando se dirigió a los 70, gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso es lo más importante, dijo Jesús. Entonces Pablo habla de un grupo de hermanos fieles de la iglesia de Filipos, que él sabía que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Vamos a leer otros textos más. Apocalipsis, acompañen en el libro de Apocalipsis, por favor. El capítulo 3 y el versículo 5. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Noten lo que dice la palabra del Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas en la Biblia? La justicia de Cristo, o sea, la vida de Cristo Jesús en nosotros. Para que tú y yo podamos vencer las tentaciones de Satanás, para que tú y yo podamos vencer el pecado, tenemos que tener a Cristo morando en nuestros corazones. No hay otra forma de vencer, porque por nuestra propia fuerza nunca vamos a vencer, siempre vamos a fracasar. Dice, el que venciere será vestido ¿de qué? De vestiduras blancas, y no, ¿qué? Borraré su nombre del libro de la vida. Aquí hay otra característica que debemos de tener en cuenta. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Repito, Apocalipsis 3:5. O sea, si nosotros estamos venciendo cada día por la gracia de Cristo Jesús, no tenemos que ponernos nerviosos de que nuestros nombres hayan sido borrados del libro de la vida. Leamos Apocalipsis 20:12, por favor. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12. ¿Qué nos dice? Dice Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto está hablando en términos simbólicos. Los muertos no están en el cielo. No nos equivoquemos, por favor. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, dice la Biblia. Y los libros fueron, ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que podemos darnos cuenta que en el cielo hay más de un libro. Dice libros, o sea, en plural. Y uno de esos libros que Juan ve en el cielo, ¿cuál es? El libro de la vida. Cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, vamos a ser juzgados. Y las obras, oigan bien, sus obras y mis obras, aunque no son meritorias para alcanzar la salvación, van a jugar un papel muy importante en la decisión que se tome en el cielo un día, cuando tu nombre y mi nombre pase ante el tribunal de Cristo. Así lo dice Apocalipsis 20:12. Leamos Apocalipsis 20:15, por favor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le pasó? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces es importante que su nombre y mi nombre estén en el libro de la vida, ¿sí o no? Yo creo que sí. Es muy importante. Por eso este mensaje de hoy es un mensaje de vida o muerte. Por eso la sierva del Señor, como leímos al principio, decía, leamos y estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel, porque es una advertencia que todos necesitamos conocer antes del tiempo del fin. Sea bienvenido, hermano Jaime, su esposa y su familia. Bendiciones para ustedes. Otro texto más, Apocalipsis 22, el último, el versículo 19. Apocalipsis, son muy pocos los textos que habla del libro de la vida, pero hay otro texto que dejé reservado para más adelante, porque agrega otra cosa que no agrega estos que estamos leyendo. Apocalipsis 22, 19, ¿qué nos dice? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
Hermanos, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque si nosotros, como pueblo de Dios, predicamos un evangelio que no sea el evangelio que está en la palabra del Señor, dice que estamos quitando las palabras de esta profecía. ¿Y qué va a hacer Dios en el tiempo del fin con aquellos que hacen eso? Dios quitará su parte del libro de la vida. La Biblia lo llama también el libro de la vida del Cordero. ¿Sabían ustedes que la Biblia también, por eso me reservé este texto, estos dos textos para después, porque la Biblia también llama al libro de la vida el libro de la vida del Cordero? ¿Quién es el Cordero en la Biblia? ¿Es quién? Jesús. Entonces, cuando habla del libro, vamos a leerlo para yo no agregar mis propias palabras. Acompáñenme ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Mire qué interesante, hermanos y hermanas, cuando entendamos este mensaje, vamos a entender lo que es en sí el Evangelio. Apocalipsis 3:8, hablando de la bestia que sube del mar. 13, Apocalipsis 13:8. Hablando de la primera bestia, o sea, la bestia que sube del mar. En profecía bíblica ya sabemos quién representa esa bestia. Lo hemos estudiado también muchas veces aquí en esta iglesia. Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿De quién está hablando allí, hermanos y hermanas? De Jesús, que fue el Cordero que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué dice eso? Porque el plan de la salvación fue hecho antes de que el mundo existiera. Y dice el versículo 8 que habla del libro de la vida del Cordero. Entonces, cuando hablamos del libro de la vida, estamos hablando de la vida ¿de quién? Del Cordero, de Jesús. Entonces, ¿qué se nos está viniendo a la mente? Pongamos a trabajar este cerebro que Dios nos ha dado, hermanos y hermanas. Para que tu nombre y mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida, tenemos que tener la vida del Cordero morando en nosotros. Ya lo vamos a leer más adelante. Apocalipsis 21, vamos a Apocalipsis 21 y el versículo 27. Apocalipsis 21, 27. Escuchen por favor. Dice, no entrará en ella. ¿Quién es esa ella? La Nueva Jerusalén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o sea, ningún pecador va a entrar a la santa ciudad de Jerusalén. Ningún transgresor. O que hace, ¿qué cosa? Abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lo repite por segunda vez. Lo que no mencionaba los textos que leímos anteriormente. Solo estos dos textos, Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 21:27, agrega el libro de la vida del Cordero. O sea, está hablando de la vida ¿de quién? De Jesús. Entonces la pregunta que viene ahora a colación es, y que vamos a leer el texto por supuesto, ¿de qué manera podemos lograr que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida? ¿Cómo yo puedo estar seguro o segura de que mi nombre esté todavía escrito en el libro de la vida? Vamos a leer Primera de Juan, acompañen Primera de Juan, un poquito hacia atrás, vamos en reversa, está la primera, segunda y tercera epístola de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Yo sé que usted ha leído estos textos muchas veces. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Texto muy conocido por nosotros. ¿Qué dijo Juan? Juan conoció bien a Jesús, ¿sí o no? Su discípulo amado. Él escribió, el que tiene al Hijo, ¿a quién?
Al Cordero. Al que tiene al Hijo, ¿tiene qué? No dice que tendrá. El verbo en su Biblia está en presente o está en futuro. En presente. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida, o sea, tiene la vida del Hijo, morando en esa persona, morando en el corazón de esa persona. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene ¿qué cosa? La vida. ¿Qué leíamos en la cita anterior del conflicto de los siglos? O en Patriarcas y Profetas, que aquellos que se empeñan en resistir la voz de Dios y endurecen sus corazones, el Espíritu Santo finalmente se aleja de ellos y sus nombres finalmente son borrados del libro de la vida. Por eso dice ahí, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué cosa? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Interesante versículo, ¿verdad que sí? Leamos otro texto ahí mismo en Juan. Juan escribió estos maravillosos versículos para enseñarnos a nosotros en qué consiste el Evangelio de Salvación. Juan capítulo 5, vayamos a Juan, el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan capítulo 5 y el versículo 24. El que tiene al Hijo, ¿tiene qué cosa? La vida. Lo acabamos de leer en 1 de Juan 5:12. Ahora vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el versículo 24. Mire las palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén, gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús en esta hora? El que tiene al Hijo de Dios morando en su vida es el que oye la palabra de Dios. Ustedes están oyendo la palabra de Dios en esta hora. ¿Cuántos sordos hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Todos estamos escuchando esta bendita palabra. Pero ¿qué significa oír la palabra de Dios? Vamos a leerlo. Porque no solamente venir y escuchar un buen mensaje cada semana aquí a esta iglesia. O un buen mensaje tal vez por la radio o la televisión. Dice, el que oye mi palabra, este libro que usted tiene en su hogar, que usted posee en su vida, y cree al que me envió, o sea, cree en el Padre, tiene vida eterna. No dice tendrá. Tiene vida eterna, o sea, tiene la vida de Jesús morando en él o en ella. Y dice, y no va a venir a condenación, no va a ser condenado en el día del juicio. Y si no va a ser condenado, su nombre no va a ser borrado nunca del libro de la vida. Mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida, cuando tú y yo no conocíamos a Cristo. ¿Qué dice el libro de Efesios? No tenemos ni que buscarlo, Efesios 2:1. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No ha sido tu experiencia y mi experiencia? ¿No ha sido la experiencia de la mayoría de nosotros? Antes de conocer este maravilloso evangelio, ¿en qué condiciones estábamos? Muertos espiritualmente, estábamos perdidos. Por eso es que Cristo nos rescató del pecado. ¿Qué significa oír la palabra de Dios? Vamos a Mateo, por favor, rapidito. Y ya vamos a volver a Juan. Mantenga sus deditos en Juan, porque vamos a regresar a Juan. Mateo, acompáñenme en Mateo capítulo 7. Vamos a ver qué significa oír la palabra de Dios, porque dice, mas el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mateo 7:24, ¿qué dijo Jesús? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca en la Biblia? Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa oír la palabra de Dios, querida iglesia? Significa obedecerla. Si nosotros estamos obedeciendo cada día esta palabra, si nuestras vidas, tu vida y mi vida está siendo guiada por los principios de esta bendita palabra, nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. Valga la redundancia, tenemos la vida de Jesús morando en nosotros. Y no tenemos por qué sentirnos con miedo, con angustia, con desesperación de que mi nombre va a ser borrado del libro de la vida.
Volvamos a Juan capítulo 6, por favor. Mire estas palabras de Jesús. Algún día vamos a ampliar este mensaje, porque para mí, si usted no ha leído este capítulo 6 de Juan, yo le aconsejo que lo lea. Para mí, este fue el sermón más duro que Jesús haya predicado en esta tierra. Y lo predicó en una sinagoga. Pero vamos a leer solamente Juan 6, 53 y 54. Leamos juntos, por favor. Aquí viene el meollo de este mensaje, queridos hermanos y hermanas. Juan 6, 53. Jesús les dijo, o sea, los judíos, a aquellos que estaban escuchando el mensaje en esa sinagoga, a esa audiencia. ¿Qué les dijo Jesús? De cierto os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre, y si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Duras palabras. Por eso más adelante en el capítulo, muchos dejaron de seguir a Jesús y dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Es un mensaje demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque este es el verdadero evangelio que se tiene que predicar, queridos hermanos y hermanas. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y yo sé que usted se estará preguntando, ¿y eso qué significa? Ya lo vamos a ver. Versículo 54, ¿qué nos dice? El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, ¿tendrá o tiene? Tiene vida eterna, o sea, tiene la vida de Cristo morando en él o en ella. Y yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué maravillosa promesa hay ahí encerrada en ese texto. ¿Alguna vez usted ha escudriñado ese texto de Juan capítulo 6, versículo 54? Hoy vamos a ver lo que ese texto significa, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué Jesús habla de comer su carne y beber su sangre? Por supuesto, Jesús está hablando en términos simbólicos. Los judíos que lo estaban oyendo en ese entonces creyeron que él estaba hablando literalmente. Y dice, ¿cómo este hombre nos manda a comer carne y a beber sangre? No, Jesús no estaba hablando de ese tipo de comida. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre? Bueno, si lo ponemos en términos de alimento, sabemos que la digestión es el proceso de transformación de los alimentos en moléculas suficientemente pequeñas, o sea, nutrientes. O sea, cuando ustedes y yo comemos, el cuerpo digiere el alimento. Y ese alimento se rompe en muchas moléculas pequeñas y se convierte en nutrientes para el cuerpo. El alimento, al ser consumido y digerido por el proceso de la digestión, por eso es que la mensajera del Señor recomienda que entre comida y comida no debería haber un espacio por lo menos de 4 a 5 horas. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita tiempo para digerir los alimentos y hacer el proceso de digestión. Repito, el alimento, al ser consumido y digerido por el proceso de la digestión, llega a formar parte de nuestro cuerpo físico. Si el alimento que ingerimos es bueno, o sea, es buena calidad, se convertirá en ¿qué? En buena salud y buena sangre. ¿Estamos de acuerdo? No hay que ser médico para saberlo. Pero si es un alimento malo, si es comida chatarra, por así decirlo, que es lo que consume la mayoría de las personas hoy actualmente, pero si es un alimento malo, dará como resultado ¿qué cosa? Mala salud y ¿qué más? Y enfermedades. Entonces todo depende. Si usted quiere poseer buena salud física, ustedes y yo tenemos que esmerarnos por alimentarnos como Dios ha dispuesto en su palabra, la dieta original. ¿Dónde está? Génesis 1:29. 100% natural. Porque hay muchas personas del mundo que no son ni siquiera cristianos. Tienen sus páginas de internet, tienen sus redes sociales y son personas que son 100% veganas. Porque saben que la comida que el mundo está consumiendo hoy está llevando al mundo a la destrucción, a las enfermedades y a la muerte prematura. Yo estuve visitando una tienda recientemente con Griselda. Estábamos comprando el tofu que compramos allí, un tofu muy bueno, orgánico.
y llegó una señora ahí y empezó a coger unos productos casi al lado de nosotros, y por su apariencia yo pude darme cuenta que no era una señora cristiana, era una señora del mundo. Pero estaba cogiendo todo, estaba cogiendo tofu, estaba cogiendo leche de almendra, estaba cogiendo todos los productos que nosotros como pueblo de Dios deberíamos estar consumiendo en este tiempo. Pero hay personas que no conocen este mensaje, que se están alimentando como Dios quiere que nosotros nos alimentemos en este tiempo. Pero volviendo a lo espiritual, a lo que dijo Jesús en Juan 6, 53 y 54. Noten lo que dice el deseado de toda la gente. Ustedes tienen ese libro, ¿verdad? La página 353, capítulo 41. Dice: comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo a Él como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. ¿Cuál es nuestro mejor alimento para transformar nuestras vidas y nuestros caracteres? ¿Cuál es? Aquí está, hermano. Este es el verdadero alimento. Sigue diciendo: lo que es el alimento para el cuerpo, oigan bien, debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. El cuerpo lo tiene que digerir, tiene que romperlo en moléculas y después convertirse en nutrientes. Así también, Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él. ¿Y a través de qué nos alimentamos diariamente de Cristo? De su palabra, por supuesto. Recibirle en el corazón de tal manera que su vida, oigan bien, llegue a ser nuestra vida. O sea, a través de este alimento, que es la palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser nuestra vida. ¿Lo creemos, querida iglesia? ¿Lo creemos o no? ¿O parece que esto parece como que es como algo que no lo podemos alcanzar? ¿Qué decía Juan capítulo 6, 54? Leamos nuevamente ese texto. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice tiene. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Alguna vez han meditado ustedes en este texto? Mire lo que agrega la señora White en relación a Juan 6, 54. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes queremos morirnos? Nadie, ¿verdad que no? Pero si Cristo no ha venido antes, tarde o temprano, todos los que estamos aquí presentes, desde el más joven hasta el más adulto, vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Porque esa es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y qué dice Eclesiastés? No lo dice así el sabio Salomón. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. O sea, eso lo tenemos que tener presente. Pero si morimos, anhelamos ¿qué? Resucitar cuando Cristo venga. ¿No es esa nuestra esperanza? Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene, oigan bien, tiene, no dice que tendrá cuando yo venga por segunda vez. Tiene. Esa vida la tenemos que tener ahora nosotros. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces noten bien lo que agrega la mensajera del Señor basado en este texto de Juan 6:54. Escuchen bien este pensamiento. Leo El deseado de toda la gente, página 354 y 355. Es el capítulo 41. Si usted quiere leer un hermoso capítulo, léase ese capítulo. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. ¿Por qué es sostenida tu vida espiritual? Por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir, oigan bien, la vida de la palabra de Dios para sí misma. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. O
sea, no conformarnos con escuchar la palabra cuando lleguemos aquí a la iglesia cada sábado. Tenemos que alimentarnos todos los días de esta palabra si queremos tener la vida de Cristo morando en nosotros. Yo no le voy a preguntar a usted cada cuánto usted come en la semana. Noten lo que dice, cómo termina la declaración. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender ¿qué cosa? Su palabra. Ok. La vida de Cristo en nosotros, ¿saben qué? Nos va a resucitar de la tumba cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Sabían ustedes eso, queridos hermanos y hermanas? Así lo dice Juan 6:54. Vamos a leer otros textos en Juan. Acompáñenme en Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. Y vamos a leer los versículos del 7 al 11 de Juan 14. Esto sucedió con Felipe. ¿Se recuerdan de Felipe? ¿Qué dice Juan capítulo 7, capítulo 14 diría, versículo 7? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con estas palabras? Que los discípulos estaban viendo el carácter del Padre a través de ¿quién? A través de Jesús. Versículo 8, mire lo que le preguntó Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, ellos todavía no habían aprendido a conocer el Padre a través de ¿quién? De Jesús. Jesús, ¿qué le respondió a Felipe en el versículo 9 de Juan capítulo 14? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué cosa? Las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Estos textos se nos hace a veces difíciles de entenderlos. ¿Por qué? Porque decía Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo, o sea, mi vida en él, le resucitaré en el día postrero. ¿Quién va a resucitarte a ti y a mí si pasamos por la experiencia de la muerte? ¿Ah? Jesús. ¿Pero a través de qué? A través de su vida en nosotros. ¿Quién moraba en Jesús, queridos hermanos y hermanas? Dígame por favor, ¿quién? El Padre, lo estamos leyendo. El Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, la vida del Padre moraba en ¿quién? En Jesús. Esa es la vida que tiene que morar ahora en nosotros a través del poder del Evangelio. Juan capítulo 10. Juan 10. Hermanos, no nos confundamos, por favor. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Juan capítulo 10, versículos 37 y 38. Noten lo que Jesús dijo. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, dijo Jesús. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis, oigan bien, que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Quién moraba en Cristo, querida iglesia? El Padre. ¿Y Cristo moraba en quién? En el Padre. ¿Estamos entendiendo? Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Noten lo que Jesús dijo. Esto lo repitió una y otra vez, pero los discípulos no entendían. Los judíos menos que lo entendieron, y muchos hoy no entendemos este mensaje.
Esto es parte del Evangelio, queridos hermanos y hermanas. No es algo separado. Juan 10:17, ¿qué dice? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Por qué nadie se la quitaba? Porque la vida del Padre estaba en Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién fue el que resucitó? ¿Cómo resucitó Jesús de la tumba? Por la que la vida del Padre en él, hermanos y hermanas. Vamos a leer esta declaración. Yo sé que ustedes están pensando, preocupados tal vez, pero leamos esta cita. Esta cita es contundente. El mismo libro, El deseado de toda la gente, página 352. Escuchen con mucha atención esta cita. Cristo se hizo una carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser un espíritu con Él. ¿Podemos lograr eso hoy o no? ¿Sí o no, hermanos y hermanas? ¿Es posible lograrlo o no? Los discípulos lo lograron, el apóstol Pablo lo logró. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, sino que vive, ¿qué? Cristo en mí. Lo mismo que Cristo, el Padre vive en mí y yo en el Padre. Ese era el objetivo, ese es el objetivo del Evangelio, hermanos y hermanas. Es por la virtud de esta unión, oigan bien, la unión entre nosotros y Cristo, es por la virtud de esta unión que hemos de salir de la tumba. ¿Están escuchando, querida iglesia? No meramente como una manifestación del poder de Cristo, porque creemos que es el poder de Cristo que va a resucitar a todos los muertos, pero lo que nos va a sacar de la tumba es la vida de Cristo que moró siempre en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Amén. Repito, es por la virtud de esta unión, o sea, la unión suya y mía con Cristo, que hemos de salir de la tumba. No meramente como una manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna, dice la sierva del Señor, no dice que tendrán. Lo mismo que dice Juan. Tienen vida eterna. O sea, cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador en nuestras vidas, lo recibimos en el corazón, tenemos ¿qué? Vida eterna. Por el Espíritu, o sea, en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, es como Cristo mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida eterna. Amén. Entonces, ¿cuándo vamos a obtener la vida eterna? ¿Solo cuando Cristo venga por segunda vez? No, la podemos experimentar hoy mismo si queremos. Amén. ¿Y qué es la vida eterna? La vida de Cristo morando en nosotros. Amén. Por eso leíamos anteriormente, por eso es que la Biblia dice en esos dos textos de Apocalipsis, el libro de la vida del Cordero. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos? ¿El Nuevo Testamento enseña esta misma verdad o esto es invento mío? No tienen que buscarlo en sus Biblias porque ya el tiempo se me fue prácticamente, pero escuchen estos textos, apúntenlo en sus libretas. Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿qué dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son estos? Los que murieron ¿en qué? En Cristo. Los que murieron viviendo la vida de Cristo. Vivieron en Cristo y Cristo en ellos. La vida de Cristo es lo que los va a sacar de la tumba cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Están entendiendo, querida iglesia? Pablo lo dice, los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Primero. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas, o sea, son nuevas criaturas. Han sido rescatadas de la esclavitud del pecado. Ya están viviendo la vida de Cristo en sus vidas. Y eso es lo que los va a sacar de la tumba cuando Cristo venga.
Romanos capítulo 6, vayamos a Romanos 6. Pablo lo enseñó una y otra vez. Romanos, después de Hechos de los Apóstoles está el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 11 primeramente. Romanos 6, 11, ¿qué nos dice? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, ¿pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo podemos estar ahora disfrutando de esa vida eterna en nuestros corazones si morimos al pecado. Versículo 23, ¿qué nos dice? El versículo 23 que lo hemos leído más de 1,000,000 de veces. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, o sea, el regalo, el don de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si Cristo mora en nosotros y nosotros en Cristo, tenemos ¿qué cosa? La vida de Cristo en nosotros. Por eso a ese libro en el cielo se le llama el libro de la vida del Cordero. Mientras nosotros vivamos la vida de Cristo diariamente, Cristo morando en nuestros corazones, nosotros morando en Cristo a través de su palabra, nuestros nombres permanecerán escritos en el libro de la vida. Y si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, querida iglesia, lo que nos va a resucitar en ese día, ¿sabe qué es? La vida de Cristo en nosotros. Porque Cristo es vida eterna. No lo dijo así frente a la tumba de Lázaro. ¿Qué dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro? Yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque yo soy vida eterna. Y si nosotros morimos con la vida de Cristo en nosotros, cuando Jesús venga, esa vida de Jesús nos resucitará de la tumba. Nosotros necesitamos hoy más que nunca que Cristo more en nuestros corazones. Voy a ir terminando con estos textos finales. Juan 14, 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Este es el verdadero alimento, querida iglesia. Este es el alimento que necesitamos consumir hoy. Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No solamente el Padre moraba en Cristo o el Hijo en el Padre. Cristo y el Padre quieren morar en tu vida y en mi vida hoy. ¿Lo creemos, queridos hermanos y hermanas? ¿Por qué fue imposible que Cristo fuese retenido en el sepulcro? ¿Se han hecho usted alguna vez esa pregunta? El apóstol Pedro entendió este mensaje después de Pentecostés. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Después de Romanos está Hechos de los Apóstoles, antes de Romanos, perdón, está Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 22 al 24. Hechos 2, 22. Este fue el discurso del apóstol Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo. Mire lo que Pedro dijo cuando dio ese discurso allí después en Pentecostés. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. ¿De quién está hablando Pedro? De Jesús. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Quién obraba a través de Cristo? Dios. ¿Por qué? Porque Dios moraba ¿en quién? En Jesús. Ya lo estamos leyendo. Como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. Miren las palabras de Pedro. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ya Pedro no está negando a Jesús. Ahora ya Pedro, dotado del poder del Espíritu Santo, está dando testimonio y le está diciendo a los judíos, especialmente a los líderes, ustedes son unos asesinos, ustedes mataron al Dios de la vida, a Cristo Jesús, al Salvador del mundo. Pero noten lo que dice el versículo 24, prestemos atención a ese texto. Al cual Dios, ¿qué dice? Levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible
que fuese retenido por ella. ¿Quién fue el que levantó a Jesús de la muerte? La vida del Padre que moraba en Jesús. Por eso cuando Jesús salió del sepulcro dijo, yo soy la resurrección y la vida. Era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte, por el sepulcro. Y eso va a suceder en el tiempo del fin con los fieles cuando resuciten. Satanás no va a poder retener a los fieles en las tumbas. ¿Por qué? Porque ellos cuando murieron en Cristo. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, a vivir en Cristo Jesús cada día. Porque no sabemos cuándo nos toque pasar por la experiencia de la muerte. La vida de Cristo es nuestra garantía de que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida del Cordero. Voy a leer 2 textos más y terminamos. Juan capítulo 3. Acompáñenme en Juan, un poquito hacia atrás, antes de Hechos, está el libro de Juan. Juan capítulo 3, leemos los versículos 19 y 20. Estas son palabras de Jesús a Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a este líder de la nación judía? Y esta es la condenación. ¿Cuál va a ser la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién era esa luz que había venido al mundo? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No dejaron que Cristo morara en sus corazones. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Y cuál es la luz? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Jesús es también la luz del mundo. Para que sus obras no sean, ¿qué? Reprendidas. Por eso muchas personas, hermanos y hermanas, sus nombres serán un día borrados del libro de la vida. Porque rechazaron, ¿qué cosa? La vida de Cristo en sus vidas. Y finalmente termino con Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. Apocalipsis 3:5. Por eso leíamos en Daniel 12:1 que iba a venir un tiempo de angustia, pero iban a ser liberados los que estaban escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son los que van a permanecer escritos en el libro de la vida del Cordero? Aquellos que estén viviendo la vida de Cristo en sus corazones o en sus vidas. Apocalipsis 3:5, ¿qué nos dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aunque ya lo habíamos leído, pero lo leemos una vez más. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Podemos ser vencedores hoy, sí o no? Amén. Juan vio una multitud frente al trono de Dios con vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Los fieles, los vencedores. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabe qué significa confesar? Cuando usted confiesa a alguien es porque usted conoce a esa persona. Jesús le va a decir, yo lo conozco a él, Padre, porque él vivió mi vida y yo viví en él. Por eso cuando tú y yo seamos llamados ante el tribunal de Cristo, Jesús nos va a confesar si hemos vivido la vida de Jesús en nuestros corazones. Pidámosle al Señor en esta hora que si hemos por alguna razón u otra hemos descuidado este alimento espiritual que es la palabra de Dios, si hemos descuidado la oración en nuestras vidas, nuestra consagración, pidámosle al Señor de que este mensaje nos ponga a recapacitar. Jesús nunca, ni un solo día, en 33 años que estuvo en esta tierra, ni un solo día dejó de estar en comunión con su Padre. Por eso el Padre moraba en él y él moraba en el Padre. Las obras que Cristo hacía era el Padre morando en él. Nosotros, hermanos y hermanas, Satanás quiere que nosotros no tengamos tiempo para estudiar este libro. Que siempre estemos cansados de tanto trabajar, que siempre tengamos sueño. A veces venimos a la iglesia y nos quedamos dormidos en los cultos. En fin, que siempre estemos ocupados en los quehaceres de esta vida, en los afanes de esta vida,
y que dejemos de alimentarnos de esta vida que es Cristo Jesús a través de su palabra, de este alimento. Si nosotros nos comemos de este libro diariamente, estamos comiendo ¿qué cosa? La vida de Jesús en nosotros. Y esa vida va a formar parte de nuestras vidas, así como el alimento físico forma parte de nuestras vidas cuando lo ingerimos, así va a formar parte la vida de Jesús en nosotros. Que el llamado de Dios para ti y para mí hoy es volver a su palabra. Dejemos que su palabra sea nuestra guía diaria en nuestros corazones. Dejemos que esta palabra obre en nosotros y transforme nuestras vidas. Voy a pedir a la hermana Brenda y a su hija, por favor, de que pasen al frente y vamos a cantar un himno final. Ellas van a anunciar el himno y vamos a ponernos en pie, por favor, si son tan amables, a cantar este himno final. El himno es el 176, Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los zapatos ante el mando redentor y su paz lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Resucitarán gloriosos los que ven en Jesús las delicias celestiales a gozar, y triunfantes encararán en las naciones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la parte celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Maravilloso va a ser ese día, cuando allá se pase lista. Si mi nombre llamen, yo responderé. Quiera el Señor que cada uno de los que estamos aquí presentes no falte en aquel día glorioso. Oremos por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por aquellos que se han apartado del mensaje de salvación. Oremos por ellos, para que vengan de nuevo antes de que sea demasiado tarde y puedan venir ante Jesús antes de que se cierre el tiempo de gracia. Vamos a aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas, por favor, para terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por su palabra, que es vida eterna para nosotros, porque es la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Y su palabra es vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Damos gracias, Señor, por este mensaje que usted nos ha dado en esta hora. Oramos, Señor, para que este mensaje lo podamos entender. Si tal vez no lo pudimos comprender a cabalidad, bueno, ya queda grabado en el canal. Lo podemos volver a ver y escuchar nuevamente una y otra vez.
Todos los discípulos de Cristo entendieron este evangelio. El apóstol Pablo lo entendió y lo predicó. Jesús lo predicó por 3 años y medio en esta tierra. En principio los discípulos no lo entendieron, pero después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés lo comprendieron. Este es el evangelio que nosotros necesitamos entender hoy, Señor. La justicia de Cristo, que es la vida de Cristo morando en nuestros corazones. Que es lo que nos dará el poder a nosotros para vencer el pecado de nuestras vidas. Cristo morando en nosotros nos da el poder para obedecer su ley, sus mandamientos. Cristo morando en nuestros corazones nos ayudará a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que las personas que nos vean en nuestros trabajos, en nuestros lugares públicos, en nuestros hogares, donde quiera que vayamos, vean la vida de Cristo Jesús morando en nuestros corazones. Y sabemos que la vida de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas, esa vida nos resucitará en aquel día postrero, cuando Cristo venga por segunda vez. Padre Celestial, ayúdanos a que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Muchos de los que estamos aquí somos padres, somos madres. Muchos de nuestros hijos tal vez no militan ya en sus caminos. Se han apartado de sus caminos, Padre Celestial. Oramos por ellos en esta hora. Oramos por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, que tal vez también se han apartado de sus caminos. Oramos por ellos en esta hora. Tenga misericordia de ellos, Padre. Tóquele su corazón, Padre, para que el Espíritu de Dios, así como el Hijo pródigo, puedan levantarse de su condición espiritual y volver a la casa de su Padre antes de que sea demasiado tarde. La gracia se está cerrando, Señor. La misericordia, el tiempo de prueba se está acabando para el mundo y también para nosotros. Queremos que la vida de Cristo en nosotros haga un cambio en nuestros caracteres, haga un cambio en la iglesia, en nuestros hogares, en donde quiera que vayamos, podamos vivir la vida de Cristo y podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Bendiga esta humilde congregación, Padre Celestial, a cada joven, a cada niño, a cada hogar aquí representado, Padre Santo. También oramos por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía de este programa en el día de hoy. Que el Espíritu de Dios también sea con ellos. Que hayamos podido entender este mensaje, Señor. Tal vez, como dijeron los discípulos que seguían a Jesús en ese entonces, dura es esta palabra, ¿quién la puede comprender? ¿Quién la puede entender? ¿Quién la puede seguir? Es muy dura. Muchos hoy están diciendo lo mismo. Este mensaje es muy fuerte. Yo no lo entiendo, es muy duro. Ayúdanos, que denos el don del Espíritu Santo para que podamos entender este mensaje de salvación. Gracias, Señor, por escucharnos. Pido una bendición por los alimentos que hemos de compartir juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Que usted los pueda bendecir y se los pueda proveer a aquellos que no lo tienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, halla en las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos